Bueno, vamos al siguiente problema. Ya hemos empezado con las estructuras de datos tipo vector. El problema dice definir un vector de 5 componentes de tipo float que representen las alturas de 5 personas. O sea, queremos guardar en un vector las alturas de 5 personas. 1,67, 1,72, 1, tanto, etcétera. Hay que obtener el promedio de las mismas. ¿Sí? Una vez que yo cargue todas las alturas, voy a obtener el promedio y luego dice que hay que contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Entonces vamos a hacer una serie de métodos. Primero para cargar los datos del vector, otro para calcular el promedio y finalmente otro para contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Vamos a crear nuestro proyecto. Aplicación consola.net framework responde al proyecto 68 y le vamos a llamar a la clase altura personas. ¿Qué atributos vamos a definir? Nuestro vector private, vamos a guardar alturas, va a ser tipo float, entonces float corchetes vector cerrado y le vamos a llamar alturas a nuestro vector. Hasta ahora, después veremos si necesitamos algún otro atributo. Primero vamos a hacer la carga. Public void cargar, y para cargar el vector primero hay que crearlo. Alturas igual a new float, y indicamos entre corchetes cuántos elementos va a tener nuestro vector. 5 elementos. Procedemos a cargarlo mediante un for. Vamos a pedir que ingrese la altura de la persona. Tengo que definir una variable tipo string donde voy a cargar con la consola llamando a readLine. Fíjense que podemos directamente definir en esta misma línea la variable tipo string. Y ahora sí, en alturas subíndice f vamos a guardar, convertimos a tipo de datos float con el método parse el contenido de la variable línea. Y ya tenemos con este algoritmo hecho la carga. O sea, para poderlo llamar, recordemos que en la main tenemos que crear un objeto de clase altura personas. Le vamos a llamar ap de altura personas, new altura personas, y llamamos al cargar. Con este si uno prueba, hasta acá tenemos lo que es la carga de las alturas. Podemos comprobarlo, que uno puede ir avanzando en el algoritmo e irlo probando. Yo acá puedo ya ir cargando las alturas de las personas. Bueno, y así sucesivamente estamos viendo que sí me permite cargar las alturas. Vamos a calcular el promedio. Para calcular el promedio vamos a hacer un método calcular promedio. Para calcular el promedio de las alturas, yo tengo que sumar todas las alturas. Defino un acumulador suma en 0 y recorro el vector de 5 elementos donde voy a ir sumando. Suma igual a suma más altura subíndice f. Bueno, yo ya el promedio. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, float promedio igual a suma dividido 5, console promedio de las alturas, muestro la variable promedio. ¿Sí? Probemos a llamar a calcular promedio, luego de cargar tendría que llamar a calcular promedio. Probamos hasta acá el método calcular promedio. Por supuesto, primero tengo que cargar las 5 alturas. 1,56, 1,92, 1,67, 1,65
y finalmente 1,45. Promedio de las alturas es 1 metro con 75 centímetros. ¿Dónde se está mostrando? Acá, el método calcular promedio. ¿Dónde lo hemos llamado? Desde la main AP, que es el objeto de clase altura personas, punto calcular promedio. Y nos pide contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Tengo que tomar cada altura y compararla con ese 1,65. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer otro método, mayores menores, que les voy a llamar, donde voy a contar la cantidad de personas que son mayores y menores al promedio. Mayores, menores, mayores y menores al promedio. ¿Cómo hacemos para saber la cantidad de mayores y menores al promedio? Inicializo un contador my men en 0, pero yo acá tengo que contar, ir viendo cada altura y compararlo con promedio. Promedio es una variable local al método calcular promedio. Entonces lo más conveniente es que no lo definimos como atributo. Acá definimos private float promedio. Y ahora sí, al definirlo como un atributo a la clase a promedio, fíjense que no le agregamos el float, estoy modificando este atributo de acá. Por lo tanto, va a quedar cargado en el atributo promedio. Y puedo acá recorrer el vector e ir preguntando cada altura, subíndice f, si es mayor al promedio. Si es así, incremento el contador my. Y si esto es falso, podría ser que sea menor, altura subíndice f menor al promedio, incremento el contador men en 1. Entonces, ¿por qué ahora puedo preguntar por el promedio? Porque promedio es un atributo de la clase, está definido acá arriba y lo pueden acceder todos los métodos: el cargar, calcular promedio y mayor menor promedio. Muestro finalmente cantidad de personas mayores al promedio. Y muestro el contador my. Y lo mismo, cantidad de personas menores al promedio. Cantidad de personas menores al promedio y men. O sea, cantidad de personas que tienen una altura mayor al promedio, muestro este contador. Y cantidad de personas menores al promedio, muestro este otro contador. Llamemos desde la main a mayores, menores pro y lo probemos. Cargamos las alturas: 1,67, 1,92, 1,56, 1,78, 1,43. Son las 5 alturas. El promedio de las alturas 1,672. Cantidad de personas mayores al promedio el 1,78 y el 1,92. Y las otras 1,67 es menor a 1,672. Lo mismo 1,56 y 1,43. Y con esto tenemos resuelto nuestro problema. Hemos definido un vector de 5 componentes de tipo float, porque cargamos valores con parte decimal. Lo hemos creado al vector, lo hemos cargado, hemos sumarizado sus elementos, ¿sí? Hemos sumarizado sus elementos y en el método mayores menores hemos contado cada uno de estos elementos si es mayor o menor el promedio. Si uno no conociera el concepto de vectores, yo tendría que cargar 5 variables independientes: alturas 1, altura 2, alturas 3, así sucesivamente, para poder posteriormente comparar el promedio con cada una de las alturas. Y si cargara
cada altura y le fuera perdiendo, usara la misma variable altura para que ir acumulando las alturas y luego no tengo almacenado todas las alturas, sino tengo nada más la suma, puedo sacar el promedio, pero después no puedo comparar porque tengo que volver a descargar por teclado a las 5 alturas. Entonces, en los casos en que yo ciertos datos los tengo que procesar durante la ejecución del programa en varias partes, lo más conveniente que estén en una estructura de datos almacenada. En nuestro caso, la primera estructura de datos que estamos trabajando son los vectores. Los vectores permiten almacenar un conjunto de datos, la sintaxis para declararlos, antecederles los corchetes abiertos cerrados. Luego crearlos con el operador new y luego accederlos siempre por medio de un subíndice que indica cuál elemento del vector estoy accediendo, el de la posición 0, 1, 2, 3, porque las posiciones empiezan a numerarse a partir de 0. Cuando f vale 0, estoy accediendo al primer componente del vector altura. Altura subíndice 0. Cuando f acá vale 0, estoy cargando la primer componente, altura subíndice 0. Bueno, con esto finalizamos este segundo problema con vectores. Gracias.